La paz del Señor sea con todos ustedes. Quiero hoy recomendarles la manera de cómo pedirle al Señor o cómo llevar esa práctica para alcanzar y desarrollar bien el don de temor de Dios. Pero esta palabra temor de Dios nos puede confundir con el miedo a Dios. El miedo es una acción que Jesucristo nos pidió que no tuviéramos, porque el miedo nos va a acarrear nuestros propios castigos. El miedo le va a dar la fuerza al mal. El miedo es el sentimiento de desconfianza en Dios. Es totalmente todo lo contrario al temor de Dios. Y todo lo contrario a lo que Dios nos ha pedido. Como por ejemplo cuando explicaba el don de piedad, que es la confianza en ese accionar de Dios. Pero temor de Dios entonces, ¿qué es? Temor de Dios se traduce como un amor profundo y verdadero hacia Dios. Pero ese amor profundo y verdadero hacia Dios, como lo sintieron los grandes santos y como lo sienten las personas de caridad. Es decir, es un amor de Dios que se manifiesta en el prójimo y en mí mismo. ¿Cómo así? Es el temor y es el amor de Dios y por ende es no querer faltarle a Dios. Es no querer hacer acciones contrarias a Dios, sino hacer su voluntad. Primero que todo, aceptar su voluntad. Aceptar su voluntad es precisamente ser felices con lo que día a día vamos logrando, con lo que día a día Dios nos va dando. Y vivir el día presente. No angustiarnos por lo que no tenemos en el futuro. No angustiarnos por el futuro que aún no ha llegado. Y no entristecernos por el pasado que ya terminó. Sino que Dios pide que vivamos un continuo presente como lo es Él. Él es un continuo presente. Por eso el Padre nuestro nos dice que pidamos el pan de cada día. Es en un continuo presente en el que debemos vivir. Sin angustiarnos por lo que ya pasó y sin preocuparnos por lo que todavía no llega. Pero el temor de Dios es la acción verdadera de la caridad. Para eso se necesita ahondar y buscar ser humildes. La humildad es la virtud de los santos. La humildad es la mejor virtud que tú puedes tener. Pero esa humildad se va deslumbrando en nosotros y va llegando a nosotros cuando empezamos a reconocer a los demás como hijos de Dios, como seres llenos de Dios, como prójimos, como amados de Dios, como nuestros semejantes. Y sobre todo, si empezamos a ver a los demás como superiores a nosotros. Eso quiere decir que vamos a tener actitudes de respeto, saber dirigirnos a todas las personas, saber apreciar los errores de los demás y aceptar los errores de los demás. Aceptando también esa voluntad de Dios para nosotros día a día. Gracias a nuestra labor, gracias a nuestros esfuerzos, pero también gracias al tiempo que Dios nos da para laborar, al tiempo y la salud que Dios nos da para poder hacer todas esas actividades en un día. Y gracias a esas actividades, recibir las bendiciones del Señor. Y disfrutarlas, no solamente recibirlas, sino disfrutarlas. Pero no disfrutarlas solo. El temor de Dios también está en la caridad. Entonces, yo les aconsejo que la mejor forma de pedir esa humildad es con la práctica continua de las obras de misericordia. Recordemos que tenemos 7 corporales y 7 espirituales. La continua práctica de las obras de misericordia va a hacer que tú veas a los demás como semejantes y como superiores. Y por ende va a hacer que seas humilde porque tomas la decisión de ayudar a quien tanto lo necesita. Y no solamente un egoísmo propio y particular pensando solamente en tu propio ser, sino también pensando en el amor que se brinda a los demás. Pero nadie da de lo que no tiene. ¿Cómo alcanzar ese amor? Con una práctica sencilla de esas obras de misericordia. Es una práctica sencilla.
Y es una práctica que debes acostumbrar a cotidiano. Acompañados también de la oración que vienes haciendo y la compañía al Santísimo, la oración con la Eucaristía, el Espíritu Santo comienza a actuar en los momentos de más necesidad y todos los dones se van realizando en ti. El temor de Dios no es miedo a Dios, sino más bien amor hacia Dios, cercanía a Dios. Y no buscar a Dios por miedo al demonio. No, buscar a Dios por querer estar con Él en la eternidad. No rezar por miedo al infierno, a la gema, no, sino más bien hacerlo para que tu alma al fin de los tiempos esté siempre contemplando el rostro de Cristo y la presencia del Padre. Es decir, hacerlo por la vida eterna, por el amor a Dios, todas las obras de caridad, todas las acciones que nosotros vamos practicando es para ganar la vida eterna. Y no por miedo, sino por amor. Por amor. Los miedos son sentimientos que nos dan desconfianza de Dios. Porque si tenemos una dificultad y tenemos miedo al fracaso, precisamente llegaremos al fracaso. Más bien, si tenemos confianza en Dios, podemos superar con la ayuda de Él y con la fuerza del Espíritu Santo la dificultad que estamos enfrentando. No tengan miedo, dice el Señor. No tengan miedo a seguir hacia adelante. No tengan miedo a la tentación. No tengan miedo a las tentaciones. Para eso tienes la fuerza del Espíritu Santo para no caer en ellas. Esta acción de las obras de misericordia debe ser muy cotidiana. Ojalá todos los días hagas una obra de misericordia. Y la mejor obra de misericordia contigo mismo es tratarte bien. Es dejar las iras, es empezar a buscar y a ahondar en la humildad, a sentirse persona necesitada de Dios, a sentir que todo lo que Dios te va dando lo puedes aportar para los demás, lo puedes aportar en el bien y no en un egoísmo propio. Cuando vas creciendo espiritualmente, como he dicho muchas veces, la escalera hacia el cielo no es hacia arriba, sino hacia abajo en la humildad. Entre más humilde sea tu corazón, entre más servicial seas tú, entre más servicio prestes con tus carismas, más cerca estás de Dios. Ese es el verdadero don de temor de Dios. Es la búsqueda constante de la vida eterna por medio del amor y la caridad al prójimo. Como lo decía San Pablo en la carta a los Corintios en el capítulo 13. Yo podría tener todos los carismas del mundo, pero si no tengo caridad, soy solo una campana que resuena, soy solo bulla. Si no hay caridad, no hay nada, no soy nada. Por eso, todos estos dones, todos estos carismas que nos da el Espíritu Santo, es precisamente para empezar a ahondar en el amor hacia los demás, entregarlos, ayudarse incluso a los desconocidos. Ese temor de Dios hay que pedirlo con esa, cada vez que hagas una obra de caridad, lo dices al Señor: Señor, veo en esta persona tu rostro. Este es tu rostro, Señor, y este es el servicio que puedo prestarte. Recíbelo, Señor, con amor. Y consuélame en el momento en que yo parta de este mundo y recíbeme en la vida eterna. Eso es todo, la práctica del temor de Dios. Y empieza el Espíritu Santo a dar esa fortaleza en ese amor profundo hacia Dios, porque es un amor que no se siente en egoísmo, sino un amor brindado a los hijos y a toda la humanidad. Nunca se dejen aplastar por nadie cuando estás haciendo el bien. Hay personas que etiquetan el bien.
Hay personas que empiezan a decir, si no lo estás haciendo por medio de esta entidad, si no lo haces por medio de esta otra entidad, si no lo haces por medio de allí y de allá, eso no es el bien, eso es una obra del mal. Eso es falso. Mientras que tú seas una persona bautizada y en ti siempre está el Espíritu Santo, tus buenas obras solo pueden venir de Dios. Por eso decía el mismo Cristo, nadie puede decir Padre si no es movido por el Espíritu Santo. No tengan miedo a las entidades. No tengan miedo incluso a la propia iglesia, que muchas veces hay personas que no aportan bien a la iglesia y que hacen daño a ella y que por egoísmos propios comienzan a frenar las buenas obras del Espíritu Santo. No tengas miedo a tener esos carismas y darlos. No tengas miedo a bendecir. No tengas nunca miedo a pedirle al Señor por los demás y por ti. Tú eres un bautizado, eres un hijo del Señor y estás lleno del Espíritu Santo. Y debes de fortalecer ese Espíritu Santo y dar el Espíritu Santo. Nadie da de lo que no tiene, pero tú tienes el Espíritu Santo. Da el Espíritu Santo. Y si alguien te maltrata porque no estás en determinados grupos parroquiales, porque no estás en determinados procesos, hazlo como y recuérdale las palabras de Cristo a sus propios apóstoles. Recordemos que cuando llegaron los apóstoles y los 72 después de haber expulsado demonios y haber sanado enfermos, le decían al Señor, Señor, los demonios nos hacían caso. Habían unos que no, y Jesús les decía, esos se van con oración. Y entonces otro le dijo, Señor, había uno bendiciendo en tu nombre y expulsando demonios en tu nombre, pero no era de nosotros. Y Jesús les dice, el que está conmigo no está en contra mía. Así de sencillo. El que está conmigo no está en contra mí. Dejadlo, porque lo está haciendo en mi nombre. Por eso tú que tienes el Espíritu Santo, no te dé miedo bendecir. No te dé miedo regalar una oración. No te dé miedo hacer una jornada de oración. No te dé miedo, porque el miedo acarrea castigo. Y si hablan mal de ti, no importa. Lo importante es que tu espíritu esté siempre unido a Dios y que tú estés siempre unido a ese Espíritu Santo que te da todo en todos. Padre misericordioso, desciende la fuerza del Espíritu Santo sobre estos hermanos míos. Concédeles que con esta bendición tengan ellos la fuerza suficiente para poder enfrentar las perezas, poder enfrentar el egoísmo propio y particular y convertir su corazón en un corazón humilde, sencillo. Jesús, manso y humilde de corazón, permite que al recibir estos hermanos míos esta bendición, su corazón sea semejante al vuestro. Que la caridad se imparta siempre sobre sus semejantes y sobre todos aquellos que los rodean. Que esta bendición sea acompañada de los santos ángeles y que con ella tengan esas obras buenas de caridad y un corazón humilde. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Santísima Virgen María, concédele a estos hermanos míos siempre el amor a Dios y que todas las acciones las hagan por amor a Dios y no con miedo a perder nada. Que se sientan tranquilos, acompañados por tus santos ángeles, que tu santo manto, Señora, los cubra, los cuide y los bendiga y los acompañe siempre. Les recuerdo darle me gusta, suscribirse al canal y activar la campana para que te lleguen los próximos videos de catequesis, bendiciones y jornada de oración en vivo.